Varios funcionarios ayer me dijeron, sí, tenés razón, esperamos algunos meses de inflación del 5%. Esto va a ser un impacto muy grande sobre el poder de compra de la población y sobre el nivel de pobreza. Bueno, en esa situación, volvamos a lo político, esa es la situación que se le ha generado a Milei. Milei quería llegar sin devaluar porque sabía que este era el problema. Devaluó. Trató de devaluar poco, pero al poner las bandas dio una señal de que va a devaluar más, es decir, lo hizo mal, y hoy está pagando un precio enorme. Ese precio que te va a salir caro a vos en el supermercado, le va a salir caro a Milei el día de las elecciones. El crédito del Fondo Monetario Internacional le dio más vidas al gobierno, como en esos juegos electrónicos donde vas perdiendo vidas. Bueno, le sumó más. No tiene hoy la asfixia de quedarse sin dólares rápidamente y que la moneda norteamericana se vaya a un precio sideral. Tampoco están en peligro los depósitos como en las últimas semanas, en donde el gobierno se estaba comiendo todos los depósitos en dólares de la gente. Es decir, le dio estabilidad financiera por un tiempo. Pero cambia el panorama político de manera brutal. Si Milei llegaba a las elecciones sin devaluar, podía tener una inflación del 2%, incluso del 1 y pico por ciento, a fuerza de ese dólar pisado que tenía y de salarios pisados, y hubiera tenido una buena elección. Ahora, a 3 días de la devaluación, se piensa en más o menos 3 meses de una inflación del 5%, y luego, si no pasa nada, si no hay una tormenta internacional, si no tiene problemas Milei, si no se tropieza en el balcón con los cordones y se cae, cosas que suele generar él en contra suyo, va a ir bajando de a poco esa inflación. Si vos tenés 3 meses del 5% de inflación y después tenés del 4, del 3, bueno, llegás muy mal a la elección. Este es otro país en términos políticos. Un gobierno que solo tenía para mostrar inflación en baja, ahora tiene inflación en alza. Ayer ya había supermercados con subas del 20% en carne. Repito, había supermercados ayer con aumentos de 20% en carne. El gobierno intentará hablar de otra cosa. Nos contaba ayer Jonathan Eguier que hablemos de los inmigrantes, pero la conversación en la oficina, en el ascensor, en la calle, será sobre los precios. El gran error que cometió fue hablar de una banda de hasta 1.400 pesos. ¿Qué pasó? Las empresas pusieron los precios en el techo. Encima lo plancharon unos días a 1.230 con ventas del Banco Nación y del ANSES, y entonces así no reciben los beneficios que podría tener una devaluación, es decir, no son más competitivos, pero pagan los costos de una devaluación con la suba de precios. Es decir, es un plan que empieza con un problema político claro para el gobierno. No hay forma de que flote a 1.230, porque en ese precio es uno de los tipos de cambio más atrasados del mundo, como lo era la semana pasada. Entonces la gente se va de vacaciones al exterior, compra en la frontera, compra en Amazon, llena galpones de importaciones, y encima con la apertura hoy nos invaden. Es un precio inviable. Inviable. Por otra parte, el mundo sigue siendo un caos. Pensar que nada se va a mover es infantil. Hoy mismo Trump estaba hablando de una nueva suba de aranceles para China. Ahora, ese es el problema coyuntural, el que nos atañe a los argentinos hoy. Pero hay otro problema de mayor envergadura, que es que Milei se gastó 20.000 millones de dólares el año pasado para fugar, tuvo que salir corriendo al fondo. El fondo se los dio a pedido de Estados Unidos, pero de inmediato vino el secretario del Tesoro de Estados Unidos a poner el pliego de condiciones, es decir, los negocios de los hidrocarburos son nuestros, los negocios de la minería son nuestros, nada con China. Estamos hablando, cuando vos sumás las reservas en gas y en petróleo, te da 3 billones de dólares, son 6 PBI de Argentina más o menos, más la minería, el litio. Digo, estamos hablando de una cantidad de dinero fenomenal que es nuestro y es para las próximas generaciones, y que un presidente débil, un hombre débil, en esta situación
está entregando. Y eso es lo que no vemos hoy, pero me parece a mí que es lo más grave. Encima terminamos alineándonos con la potencia declinante y no con la potencia que está subiendo. Una unión con los BRICS hoy sería fenomenal. Entonces, ¿hay un problema hoy? Sí, hay un problema hoy grande. Pero el problema de condicionamientos del fondo y del gobierno de Estados Unidos para los próximos años, incluso para las próximas generaciones, es muy grande. Les contamos el lunes que había condiciones que había puesto el fondo. Reforma laboral, reforma previsional. Bueno, ayer lo confirmó el jefe de gabinete, Guillermo Franco, miremoslo. Claro. Ellos que hablan tanto de del sistema de jubilaciones y del monto de las jubilaciones, digo, el desastre que hicieron en el sistema jubilatorio argentino hace que uno de cada tres jubilados nunca haya aportado al sistema. Claro. ¿Sí? Entonces vos decís, inviable. Te rompieron todo, es inviable. Sí. Inviable. Entonces vos tenés que reconstruir todo eso. ¿Qué decimos nosotros? Vamos a proponer cambios a todo el sistema. Pero claramente hay cosas que vos podés hacer, como en esta primera etapa que pasamos, y hay otra que vamos a poder hacer cuando tengamos un bloque de diputados y de senadores que pueda también... O sea, para más adelante, y con esto te despido, se viene la reforma previsional. Para diciembre vamos a empezar a hablar de esos temas. De la reforma previsional. De todos. Reforma previsional, reforma de la ley de trabajo, de las leyes de trabajo en general. Sí. No solamente la ley de contrato de trabajo, sino de asociaciones profesionales, todos esos temitas. Las estructurales, la que la gente está pidiendo para contratar. Obviamente. La gente está pidiendo. Eso es lo que vamos a no puedo dejar de replicar el comentario de Viale. Bueno, esas son las reformas con las que se comprometió Argentina en una situación de debilidad creada por ellos mismos, porque dejaron fugar 20.000 millones de dólares, ahora fueron desesperados, pidieron. Bueno, ahí están las condiciones. Ahora, Milei tiene un problema que es la progresiva caída de su imagen, que se va a acelerar con esta disparada de precios. Y las elecciones están cerca. Una derrota lo debilitaría. En el caso de él, que es un gobierno frágil, lo pondría en peligro. Ayer publicamos en el Destape algunas notas. Debo decir algo, no en defensa de Milei, pero para darle contexto, porque corresponde. La verdad es que hay un problema en Argentina muy fuerte. Más allá del error de haber puesto una banda tan larga, digo, que las empresas reaccionen con una suba de... Esas son las empresas más grandes del país. Esa tapa del Destape, los que están viendo ustedes, Unilever, Molino, son las empresas más grandes del país. Si vos vas a un supermercado, entre esas dos empresas nada más tienen el 30% de las góndolas. Esos tipos subieron los precios en enero, en febrero, los subieron la semana pasada porque se venía la devaluación y lo volvieron a subir hoy. Ahora, el gobierno comete ese error de tirarles y decirle, mira que va a estar en 1.400, la banda es 1.400, los tipos se ponen a 1.400. Los tipos se ponen a 1.400. Si vas al interior de esa nota, da algún detalle, si querés lo vemos en la próxima placa, no sé cómo lo tienen. Eso que vimos recién, ahí está, datos de aumentos de distintas cosas, ¿no? Volkswagen Argentina envió aumento del 3,85%. Había tenido un aumento hace poquito tiempo. Sigamos. Aumentos de almacén. Puré de tomate 12%, mermelada 14%, arvejas 18%, lentejas 18%, es decir, más que lo que se devaluó hasta ahora. Aceite de 8 a 12%. Sigamos. Ahí está, Unilever, Molinos Cañuelas, que hace la harina que compite con Molinos, Aceitera General Dehesa, que hace los aceites que compiten. Todas esas empresas subieron los precios un 9%. Es decir, el índice de este mes y el de mayo, porque ese es el precio que ellos le cobran al mayorista o al supermercado, que va a tardar unos días en el caso del supermercado, y por ahí un par de semanas en el caso de los mayoristas, va a empujar muy fuerte los índices que se vienen. Tenemos una de la carne, que es por ahí la que más me impresionó. También del Destape la nota, la devaluación ya llegó a la parrilla, el precio de la carne se disparó hasta casi
40%. Había 1 o 2 cortes que habían sido un 40%. Mostremos el detalle. Ahí dice tapa de nalga, estaba en 10.300, fue a 12.400, subió un 20%. Voy dando números redondos, ¿sí? El roast beef, que estaba a 9.800, se fue a 13.300. 36% subió. La nalga subió un 25%, la bola de lomo subió un 28%, el cuadril subió un 33%, el lomo un 17%, la carnaza común un 36% y la paleta un 32%, la tapa de nalga un 20%. Ahí estaba la fuente, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es decir, esto que está pasando en estos días con los precios es grave, es muy grave. Repito, hay una historia, hay una inercia, hay un problema en Argentina de los precios que rápidamente alcanzan a la suba del dólar y hay un error garrafal que viene desde el principio, piensan más en la timba que en armar un buen plan, que es haber puesto una banda de 1.400. Entonces se fueron todos pensando en esos 1.400. Hay un dato de ferreterías, ¿no? Para que vean que es generalizado, 12% le subieron a la ferretería prácticamente en todas las empresas más grandes que les venden. Hay un informe de 1816, la consultora, que habla de unos meses de inflación al 5%, que era más o menos la apuesta que yo le había hecho al ministro y que varios funcionarios ayer me dijeron, sí, tenés razón, esperamos algunos meses de inflación del 5%. ¿Sí? Entonces, porque digo, yo no creo que quieran inflación en el año electoral. Digo, no falta nada para las elecciones. Vamos a tener elecciones todos los meses. Acaban de salir cuartos en Santa Fe. Ayer daba un adelanto el economista Lerner, que después ya está en los medios, pero pongámoslo porque él fue el que dio el adelanto, ese tuit, que el consumo masivo cayó un 5,4% en marzo. Marzo fue el mes número 15 de Milei. Los 15 meses cayó el consumo. Está cayendo contra el marzo de Milei, en donde ya había caído un montón. Sinceramente, uno pensaba que aún con lo mal gobierno que son, en algún momento iba a frenar. Uno no puede caer siempre, porque si no tiende a cero. ¿Lo tienen el dato del consumo? El consumo cayó 5,4% interanual en marzo, según la consultora Sentia, que es la que seguimos hace muchos años y es muy seria. Ahora, después tenés un cálculo que se ha hecho, que en este caso lo publicó La Nación, que muestra la caída de hasta 7% en las paritarias del primer trimestre. Vamos con esto completando datos para tener un panorama, porque como yo sé que en otros medios están de fiesta, con globos, pitos, y diciendo que Milei es un genio, que lo acaba de demostrar, la verdad es que esto lo viene diciendo Mariano Martín hace meses. Mire, le pisaron las paritarias, entonces todo lo que sea de inflación es pérdida. Ahora, si vos perdiste en estos meses, en el primer trimestre, 7%, y estamos hablando de lo que tienen paritarias, ni hablar de los que están en negro, ¿cuánto vas a perder ahora con la inflación que vas a tener estos meses? Es decir, está entrando en una dinámica el gobierno de suba de precios y baja del nivel de actividad, es decir, recesión que genera desempleo, muy grande, mucho mayor de lo que uno se esperaba. ¿Qué sé yo? Ellos quieren contar como un logro que ahora va a haber una parte de la clase media que va a entrar a la computadora y va a comprar dólar. La verdad que la semana pasada también compraba, qué sé yo, compraba el MEP, ahora compra el oficial. Yo no sé si eso te va a dar algún voto. Puede ser que haya gente que se sienta feliz con esa. ¿Cuánta es esa gente? ¿Cuánta es esa gente? Porque la mayoría lo que dice es que no vio un dólar en su vida y que no llega a fin de mes. El cambio del clima político se ve de varias maneras. Se ve en las leyes que ya no puede sacar del Congreso, se ve en el paro con movilización de 36 horas y ahora nuevamente la CGT, hay una placa, convoca una marcha el 30 de abril. Todos sabemos, la verdad que la CGT es tiempista, es procíclica, diría yo, ¿no? Cuando ve que un gobierno anda bien, más allá de cómo le vaya a los trabajadores, piensa, bueno, si mis trabajadores lo quieren a este gobierno, yo no le hago paro. Cuando empiezan a ver que sus trabajadores no lo quieren al gobierno, le empieza a hacer marchas y movilización, y me parece que son todos síntomas
que muestran a un presidente que ya venía sufriendo un desgaste desde el discurso de Davos y qué sé yo, y que ahora la devaluación y fundamentalmente los precios, como resultado de una devaluación mal armada, el problema que han generado con el techo, con las bandas y qué sé yo, le pega fuerte. Ahí tenés a la CGT diciendo, bueno, yo te voy a parar lo mismo. Hay otra cosa que sería bueno aclarar. Cuando llegan estos dólares, o sea, el viernes, las reservas del Central, contando todos los bonos, preales, eran menos 12.000 millones de dólares. Pues, ¿cómo es menos? Bueno, porque usaban los dólares de los depositantes. ¿Cuántos dólares llegaron? 12.000 millones de dólares. Si estabas menos 12 y te llegaron 12, ¿cuánto tenés? 0. Digo, es importante aclarar porque si no, yo veo que están todos de fiesta. Y algo que hay que recordar, no nos regalaron, no fue una donación del FMI, fue un préstamo. Lo debemos. Ayer Ismael Bermúdez publicaba la deuda pública récord. Bueno, se deben 473.000 millones de dólares. Yo no sé si se acuerdan cuando llegó el kirchnerismo que la deuda era 160% del PBI y la bajó al 48% y la deuda en dólares era el 12%. Bueno, esto es un PBI completo, la deuda. Es decir, no es que esto es inocuo. Vos después pagás el precio. Y encima, yo no entiendo cuáles son las alianzas políticas de este gobierno. Porque el campo está a las puteadas. Puede haber uno, el que representa a los más grandes, que trata de llevarse bien con Milei. Pero la verdad que al campo, hay una placa ahí de los conceptos del agro, le subieron los insumos, ¿sí? Y no le sube lo que recibe. Siempre que se habla del campo hay que recordar que el 82% de la cosecha está en manos de 3.000 productores. Y el otro 18% está en manos de más de 200.000. Es decir, la mayoría no son millonarios. Bueno, esos 200.000 no es que les sobra, no ganan $1.000.000 por mes ni por año. Están justitos. Vos le acabás de subir, por la forma en que se hizo, por la ineptitud del equipo económico, le acabás de subir los costos un 12% y salvo en el trigo, en el resto es inocuo. Lo que quiero decir es que vamos sumando sectores de pobreza. La industria que está invadida, la gente que le plancharon el salario, la mayor parte del campo. Cuando vos vas a ver, en las elecciones de Santa Fe, estos muchachos salieron cuartos. La mayoría de las encuestas en la ciudad de Buenos Aires lo dan a Adorni tercero o cuarto. Adorni, que es el representante de Milei. El otro día, en Clorinda, había una linda comparación de cómo habían salido las elecciones cuando fue la elección de Massa y cómo salieron ahora. Cuando fue la elección de Massa, en Clorinda, había sacado el 57% el oficialismo. Ahora sacó el 83%. Milei había sacado el 43%. Y ahora sacó el 17%, muchachos. O sea, si pensaron que todo este desastre que hicieron lo iban a arreglar mintiendo con los datos de la pobreza, bueno, están pagando un costo. Y eso, repito una y mil veces, todos esos costos que se pagaron hasta ahora son antes de la devaluación. La devaluación empezó a impactar en precios ayer o antes de ayer. Incluso muchos precios son mayoristas. Acaban de llegar al supermercado que los marcará en una semana o si llega un mayorista hasta que lo compra al almacén. Pero nosotros les estamos dando el precio de salida de fábrica. Esto va a ser un impacto muy, muy grande sobre el poder de compra de la población y sobre el nivel de pobreza. Bueno, en esa situación, volvamos a lo político, esa es la situación que se le ha generado a Milei. Milei quería llegar sin devaluar porque sabía que este era el problema. Devaluó, trató de devaluar poco, pero al poner las bandas dio una señal de que va a devaluar más, es decir, lo hizo mal, y hoy está pagando un precio enorme. Ese precio que te va a salir caro a vos en el supermercado, le va a salir caro a Milei el día de las elecciones.